Hola Facebook, ¿cómo está? Hola Periscope, ya estamos todos. Esto es Cuéntame un cuento, transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Nuestras redes sociales son Facebook Educación Responsiva, Twitter @e-responsiva, mi Twitter es @rocio-villar. Y no olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Hoy en Cuéntame un cuento vamos a empezar con una historia nueva que se llama Cosas que los adultos no pueden entender, escrito por Javier Malpica. Es el libro. Y bueno, Javier Malpica nació en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1965, acaba de ser su cumpleaños. Es escritor, narrador y dramaturgo. Ha escrito novelas, cuentos, obras de teatro, de literatura infantil y juvenil, y ha recibido algunos premios como el Premio Nacional de Literatura para Niños Enriqueta Camarillo en 2004, el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2002, entre otros. Y bueno, cosas que los adultos no pueden entender, fue escrito, bueno, más bien fue publicado en 2008 y es una comedia de enredos familiares. Entonces, bueno, pues vamos a empezar esta historia, esperamos que les guste. Y también le quiero mandar una felicitación a Luisita, que hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, espero que comas muchísimo pastel, hoy cumple 6 añitos. Bueno, vamos a comenzar. Ese sábado, mamá estuvo de un humor espantoso todo el día. Y cuando hablo de todo el día, quiero decir desde que su despertador sonó a las 6 de la mañana. Una hora demasiado horrible para un día de no ir a la escuela. Hasta el momento en el que me acosté. Aquel sábado, se escucharon sus gritos por todo el departamento, todo el edificio y yo creo por toda la unidad habitacional. ¿Por qué siempre tengo que levantarte 3 veces, Sara? ¿Cuántas veces te voy a decir que te vistas, Sara? ¿Por qué no lavaste tus trastes, Sara Amelia? Pero no solo fue conmigo. Todos en casa recibieron un poco de esa descarga de buen humor, como Delfina le dice. Delfina es mi nana y nos ayuda en la casa. Es como otro miembro de la familia, pues vive con nosotros desde que nací. A ella, mamá le gritó al menos 2 veces. ¿Por qué siempre tengo que levantarte 10 veces, Delfina? ¿Cuántas veces te voy a tener que explicar cómo guardar las ollas? Y hasta el pobre Yoyo, mi cocker spaniel, que según mamá tiene el don de ponerse enfrente cada vez que ella tiene prisa. A él también le tocó su regaño. Quítate, perro, siempre poniéndote enfrente. Y claro, me gritó en ese momento. Saca ese perro de mi vista, Sara Amelia. Sin embargo, mi mamá no era así todo el tiempo, o la vida habría sido imposible. Tanto grito era por un simple detalle. Mi abuelo anunció que iba a casarse. Mamá se puso así desde la cena del viernes. Mi abuelo le había dicho que tenía una estupenda noticia que darnos y que para ello quería festejarlo con un buen pay de manzana y unas sabrosas malteadas de fresa. Por un momento, mamá pensó que mi abuelo, o sea, su papá, no tenía nada extraordinario que contar y que todo había sido solo un pretexto para que Delfina preparara su postre favorito. Pero todo se aclaró tras 2 rebanadas de pay, justo después de que mamá le preguntó al abuelo: ¿y cuál es la gran noticia que ibas a darnos, papá? ¿Te sacaste la lotería? Bueno, casi. ¿En serio? Preguntó muy intrigada Delfina, mientras nos servía un poco de pastel. Y es que ella siempre juega a la lotería, los pronósticos deportivos y cuánto juego que, como ella dice, te pueda sacar de pobre. Yo no tardé en imaginar lo que podría regalarme mi abuelo millonario. Tal vez un pony o un piano eléctrico, quizás un... Apenas estaba comenzando a fantasear con mi propio grupo de rock. Sería pequeño, 2 guitarristas, un bajista, un baterista y 3 coristas. Cuando mi abuelo dijo: lo que pasa es que me voy a casar. Y luego le dije: ¿en serio, abuelito? ¿No es maravilloso? Es mejor que un nuevo disco de Elton John. En realidad, hubiera preferido el grupo de rock o el pony, pero una boda también me parecía muy emocionante. Yo jamás había ido a una, y ahora se me presentaba. Y no era una boda cualquiera, sino la boda de alguien a quien yo quería mucho. Pero mi entusiasmo, un poquito exagerado, no parecían compartirlo ni mi mamá ni Delfina. Se quedaron sin decir nada, y mi perro Yoyo, que estaba a un lado de mi mamá,
Al darse cuenta de que algo importante ocurría, alzó las orejas y puso mucha atención para ver y oír todo. Mamá retomó la plática. A ver, ¿te vas a casar como cazar venados en la sierra o te casas como de... Mamá estaba confundida y yo no entendía por qué, si estaba clarísimo. Nadie te cita a una merienda con pay de manzana y malteadas para anunciarte que se va a ir de cacería de patos. Mi abuelo había dicho muy claramente que pensaba casarse con alguna señora, pero por alguna razón mamá no entendía. Sí, abuelito, mamá está confundida y no sabe si te vas a casar con Z o con S. Pero no sirvió de nada. Creo que nada más lo hice más bolas. ¿Cómo que si me caso con ese? ¿Quién es ese? Fue Delfina quien aclaró todo el asunto. Se va a matrimoniar, ¿no, señor Adolfo? Dijo al abuelo, mientras le servía otro poco de pay, su tercera rebanada para ser exactos. Dentro de 2 semanas íbamos a dar un gran banquete. ¡Qué padre! ¿Y te vas de luna de miel a África? Estaba segura de que cuando me tocara decidir sobre mi luna de miel, me iría directo de safari. Me sentía muy entusiasmada y hasta mi perro Yoyo ladró de contento. Claro que él no estaba contento por la boda, más bien demostraba que siempre me apoyaría. Quien no estaba nada alegre era mamá. Se había cubierto la boca con la palma de la mano de la pura impresión. Ya le había quedado claro que mi abuelo no hablaba de cacerías, sino de matrimonios, aunque aclarar su confusión tampoco la había puesto de muy buen humor. Por un momento, creí que se levantaría y abrazaría al abuelo, pero en lugar de eso dijo, Sara, vete a tu cuarto. ¿Pero por qué? Haz lo que te digo, ándale. Si quieres decirme algo, la niña puede estar presente, interrumpió mi abuelo valientemente. Es que no sabes lo que voy a decirte. Yo no podía permitir que me largaran al cuarto sin enterarme más del asunto. ¿Quién era la novia? ¿Dónde se celebraría la boda? ¿A quiénes íbamos a invitar? ¿Mi abuelo se acabaría todo el pay? ¿Por qué no puedo quedarme? Porque este es un asunto que una niña no puede entender. Pero sí lo entiendo. El abuelo se va a casar y va a tener hijos. Delfina empezó a toser extrañamente. Esto hizo ladrar a Yoyo, ya sin alegría, como si quisiera inmiscuirse en la plática. Yo conocía muy bien todos sus ladridos, claro está. Mamá hizo un gesto de molestia que mi nana entendió como una orden que decía algo parecido a Delfina, llévate a este perro de aquí. Así que la sabia mujer prefirió salir del comedor con todo y perro. Mi madre molesta me dijo, ¿tener hijos? ¿Ves lo que digo? Vete a tu cuarto. Pero mamá, no me he comido mi pay. ¿Por qué siempre tienes que discutirme? Anda, te doy 3. Cuando tu mamá te dice, te da 3, sabes que si no has desaparecido en 3 segundos, tu trasero tiene, como dice Delfina, que atenerse a las consecuencias. Al menos llevaba conmigo el pedazo de pay y medio vaso de malteada. Normalmente no me gustaba escuchar pláticas de adultos. Si no hablan de política, hablan de impuestos o de lo cara que está la vida. Pero ahora el asunto era bastante interesante. ¿Y cómo no lo iba a hacer si me habían corrido de ahí? Y siempre que a una la corren de una plática es porque puede ser todo menos aburrida. Me acerqué lo más que pude, cuidando que no advirtieran mi presencia. Escuché algunas cositas aisladas como esta. ¿Pero cómo se te ocurre, papá? Mamá acaba de morir. Tu madre murió hace 3 años, Natalia. ¿Y te parece mucho? A mí me parecía que mi abuelo tenía razón. 3 años son muchísimo. Y a pesar de eso, sí me acordaba muy bien del día en que murió la abuela. Y eso que yo tenía como 6 años. Y dicen que cuando una es tan chica, no puede recordar muchas cosas. Pero yo creo que depende del recuerdo. Si el recuerdo es fuerte, se graba en tu cabeza. Y a mí, la muerte de la abuela se me quedó en la cabeza. Y no porque la hubiera querido mucho. La verdad, casi no la había tratado. La abuela había estado enferma por mucho tiempo y apenas me habían dejado visitarla unas cuantas veces, cuando ella estaba durmiendo en su cama. Ni siquiera podía recordar su voz, pero su muerte me impresionó mucho, porque aunque mamá no lloró de día, más tarde se encerró en su cuarto y la escuché sollozar toda la noche. Fue cuando me di cuenta de que la abuela no se había quedado dormida como me habían dicho. Fue cuando supe que no volvería a ver a esa señora de cabello blanco. Fue cuando entendí que morirse no era algo muy bueno, que digamos. En eso estaba pensando cuando escuché otra parte de la discusión. Tienes 60 años y te quieres casar, ¿te das cuenta, papá? ¿Y eso qué tiene? No voy a cargar costales ni a pilotear un avión. La edad no importa en las cosas del amor.
Mi abuela era un poco cursi. Eso no podía negarse, pero había que reconocer que tenía razón. Cuando las parejas se besan en las películas, no parece que hagan un esfuerzo que pueda ocasionarles un ataque al corazón o algo así. Si casarse a cierta edad fuera peligroso para la salud, de seguro habría una ley que lo prohibiera y lo anunciarían a cada rato en la tele, como cuando advierten que los cigarros pueden causar cáncer. Me distraje un momento, pero pude escuchar cómo el abuelo, contrariado, le decía a mamá: me sorprende de una mujer tan abierta como tu hija. Esto no tiene nada que ver con ser abierto, tiene que ver con hacer lo correcto. Harás el ridículo. Delfina, dile que va a ser el ridículo. Aparentemente, mi nana estaba otra vez por ahí y ahora mamá le pedía su opinión. Y cuando hacía eso era porque ya no tenía que decir. Pero la prudente Delfina solo dijo: a mí no me meta. Es una ropa que no me toca lavar, señora. Claro, ahora no te conviene ser de la familia. Escuché cómo mi nana abandonaba el comedor. No la culpaba. Era mejor huir a terminar siendo corrida a su cuarto, como me había pasado a mí. Mamá continuó con su idea. Vas a hacer el ridículo, papá. Ridículo que me desnudara en plena avenida de los Insurgentes. Esto me hizo reír y escupir el trago de malteada que me estaba tomando y me dio tos. Por supuesto, mamá apareció en el pasillo. Dije que a tu cuarto. Con eso me di cuenta de que el mal humor de mi mamá era un asunto serio. Delfina me dijo que mi mamá estaba muy enojada porque el abuelo no le había importado mucho su opinión. Él se casaría de todos modos y eso era punto final. Tal vez no era el momento de sacarlo a cuento, sobre todo después de haber sido regañada tantas veces con mis dos nombres. Pero esa noche, durante la merienda, me arriesgué a echar mi plan a andar. Oye, mamá, le di un trago a mi leche para darme valor. ¿Qué pasó, Sara? La voz de mi madre no mostraba ningún entusiasmo, pero al menos era una voz pacífica. Nada, solamente quería saber si yo podría ser la madrina de algo. Madrina. Había soñado con la boda del abuelo, y en mis sueños se casaba con la mujer que da las noticias en la tele. La novia no llevaba vestido blanco, sino un traje sastre azul y un micrófono con el que se pasaba entrevistando a los invitados. Pero lo más raro de mi sueño fue que hacía mi aparición montada en un caballo blanco, muy apropiado para una boda, y les regalaba a los novios una cebra y un camello para que pudieran irse a su luna de miel como se debe. Y era muy normal que en ese momento todos me felicitaran por ser una madrina tan original. Es bien sabido que en las bodas uno puede participar de la fiesta y convertirse en madrina o padrino regalando algo a los novios para que tengan una gran fiesta. Y puede ser desde los anillos hasta el pastel. Nunca una cebra, pero tal vez eso no se vería tan raro en algún lugar de África. Y aunque yo no tenía tanto dinero en mi cuenta de ahorros para un pastel de 3 pisos o un camello pequeño, quizás sí podría darles alguna cosilla, pero iba a ser muy difícil que mamá compartiera mi alegría. ¿Qué dices? Sí, mamá, madrina en la boda del abuelo. Sara, no empieces. Su voz era tan tranquila como la de un boxeador a punto de salir a pelear. Aquí lo vamos a dejar tantito, vamos a ir a una pequeña pausa, pero continuamos en Facebook y Periscope. Nos vamos a una pequeña pausa en nuestra página web www.educacionresponsiva.com. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @rocio_villar y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Volvemos en unos minutos. Bueno, pues seguimos en Periscope y en Facebook. Pues, ¿qué hicieron? ¿Nos extrañaron o nos extrañaron? ¿Ya querían oír más historias? No sé, los otros programas también, ya querían saber algunos otros tips para ser como la mejor versión de sí mismos. Que me parece que Bailando con la Vida sí ya había empezado antes, ¿no? Lleva como 2 o 3 semanas, 2 semanas. Hoy no va a haber. Pero después sí, la próxima semana, seguramente, no sé. Pero parece que estamos teniendo problemas. Y pues, ¿qué les platico? Vamos a tener también el Congreso Internacional de TDA, que se llama Género y TDA, el 4, 5, 6 de octubre en el Hotel Barceló, México Reforma. Este es de Proyecto DA y pues sí, es muy importante que
que asistan, ¿no? Es para docentes, psicólogos, médicos y también padres de familia que estén interesados en saber un poquito más de este tema, buscar algunas otras estrategias que pueden utilizar con estos chicos, dando en nivel de, pues, algún tratamiento médico, tratamiento psicológico o también en la escuela algunas estrategias que pudiéramos utilizar para poder ayudar a estos chicos. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que les recomiendo muchísimo que vayan. Y ayer justo tuvimos en Hablemos de Kevin, nos acompañó el doctor Juan Carlos Pérez Castro de Proyecto DA para platicarnos un poquito más sobre el Congreso y además platicarnos sobre cuáles son realmente los temas que se van a tratar y platicamos más de TDA. Entonces, pues sí, los invitamos a que participen, a que asistan en las páginas de internet donde se pueden inscribir. Las vamos a poner también en nuestras páginas. Ayer también nos las dio el doctor. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Les está gustando esta historia? Cosas que los adultos no pueden entender. La verdad es que estuve leyendo un poquito sobre la biografía de Javier Malpica y me di cuenta que había muchas historias como de este tipo que son un poco cómicas, pero al mismo tiempo les dejan un mensaje a los chicos. Ya vamos a regresar a la página, entonces bueno, ahorita les platico en el siguiente corte. Ya estamos de regreso también en nuestra página web www.educacionresponsiva.com. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e-responsiva, mi Twitter es @rocio-villar y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pues les recuerdo que estamos leyendo Cosas que los adultos no pueden entender, escrito por Javier Malpica de Editorial Castillo. Esta historia es para niños mayores de 10 años. Pero mamá, Delfina me dijo que el abuelo se va a casar aunque tú no quieras. Mi mamá le echó a mi nana una mirada de ametralladora y ella solo respondió con un gesto de la niña me preguntó, pero yo no iba a permitir que se pelearan justo cuando se me ocurría una gran idea. Yo podría ser madrina. Tú no puedes porque eres la hija. ¿Qué tonterías dices? Nadie en esta casa va a ser madrina o padrino de tu abuelo, porque nosotras no iremos a esa boda. Y mi mamá le dio un gran sorbo a su leche para darnos a entender que no quería que habláramos más del asunto. Hasta ese momento yo había creído que el enojo de mamá era pasajero, como cuando Yoyo se hizo pipí en la alfombra, y aunque esa vez estuvo molesta toda la tarde, la furia se le había pasado al otro día. Pero al parecer su enojo boxístico era a peso pesado y más grave de lo que yo creía. Entonces sí me entristecí. De todas formas, eso no me impediría continuar con mis planes. No es justo. Ya había pensado en invitar a alguien para que sea el padrino. No se puede ser madrina sin un padrino. Ni se te ocurra, Sara Amelia. ¿Qué? Si no te he dicho quién. No creas que me engañas. En realidad, nunca había podido engañar a mamá. Ella es muy lista. Supongo que las madres tienen un sexto o séptimo sentido con el que leen la mente de sus hijos sin mirarlos a los ojos. Me bastó con ver el rostro de mamá y descubrir esta mueca que hace, para darme cuenta de que ella sabía perfectamente lo que yo había planeado. Quieres invitar a tu padre, y bien sabes que eso no es posible. Solo sería para una fiesta, y menos en una fiesta, imagínatelo. Es capaz de ir vestido con su traje de bombero o peor, de torero o de pollo. Nada más eso me faltaría, ir a la boda de mi padre y Carlos ahí. Mi mamá se terminó su leche y finalizó con un definitivo. Ya no vamos a tocar este tema. Me urgía hablar por teléfono con Lucía, mi mejor amiga. Esa era una emergencia y necesitaba pedirle un buen consejo. Como ya era un poco tarde, tuve que escabullirme para hacer el truco del escondite bajo la mesa del teléfono, con todo y aparato, hablando lo más quedito posible. ¿Cómo ves?, le pregunté a mi amiga, después de platicarle lo ocurrido. Yo lo veo muy raro, dijo Lucía. Ya nadie se casa, más bien todos se divorcian. Ahí tienes a los papás de Eugenio y a los míos, le recordé. Bueno, yo digo que para qué se casa la gente si va a divorciarse después. Mi papá dice que lo único malo del divorcio es que para intentarlo primero hay que casarse. Lucía se rió y yo le aclaré. Claro, que eso lo dice en broma.
Oye, ¿y por qué tu mamá se separó de tu papá? Si además de valiente, es de lo más divertido. Se hizo un pequeño silencio y solo se oía ese ruido parecido a la lluvia, el cual indica que la gente sigue al teléfono, pero que se quedó sin palabras. No sabía qué respuesta dar a la pregunta de mi amiga. Solo podía decir las palabras domingueras que mamá me había expresado alguna vez: incompatibilidad de caracteres y disparidad de criterios. Tanta palabrería para acabar diciendo que la gente no se lleva bien. Pero no iba a discutir sobre incompatibilidades o peleas matrimoniales con Lucía, así que le dije: la verdad, no tengo idea de por qué se separaron, pero eso no fue lo que te pregunté al principio. Quiero que me digas cómo ves lo de mi papá, cómo puedo hacerle para que mamá lo invite. Pues tu primera preocupación debería ser que tu mamá vaya a la boda. Hay que pensar cómo convencerla de que el matrimonio del abuelo es de lo mejor. Yo creo que los papás son muy complicados. ¿Qué hay de malo en que un señor de 80 años se quiera casar? Tampoco le aumentes la edad. Mi abuelo apenas tiene 60. Como sea, ¿qué tiene de raro? Ahora que lo dices, sí hay algunas cosas raras. Anoche me puse a pensar en que si mi abuelo tuviera un hijo, sería mi tío. Y tu mamá tendría un hermano. No grites, que mi mamá puede oír, le dije asustada, temiendo que mi mamá estuviera justo a unos pasos y hubiera escuchado. Nunca se puede saber hasta dónde llegan sus poderes telepáticos, pero después de esperar unos segundos me di cuenta de que no estaba por ahí y continué. Tal vez a mamá no le gusta la idea de tener un hermano. Nunca le agradó mucho cuidar a mi tío Sal cuando eran chicos. Y si mi abuelo tiene hijos, ella es capaz de huir a Asia con mi otro tío antes de volver a cambiar pañales. Aunque si lo piensas bien, tal vez tu abuelo ya no pueda tener hijos. ¿Por qué no? Si él es muy sano y estoy segura de que todavía podría cargarlos. A lo que me refiero es que tal vez ya le llegó la menopausia. ¿Y eso qué es? ¿Una enfermedad? No, así se dice cuando ya no puedes tener hijos por razones médicas. Se lo oí decir a papá. No quise discutir con ella sobre el tema, pues su papá era uno de esos médicos expertos en traer niños al mundo. Así que solo añade: tal vez eso de la menopausia es lo que, según mamá, no puedo entender. Odio que los papás digan eso, como si ellos supieran todo. En eso escuché el grito de mamá. Al parecer, su antena telepática sí tenía gran alcance. Sara, ¿estás hablando por teléfono? Salí de la mesa y grité con la mayor naturalidad que pude. No, mamá, ¿cómo crees? Pero a mi madre no le engañaba ni el mejor mago del mundo. Te doy 3 para que cuelgues. Estoy esperando la llamada de un cliente. No tardé ni 2 milésimas de segundo en colgar y ni siquiera me despedí de mi amiga, como la envidié en ese momento. Ella tenía un teléfono en su cuarto y no necesitaba hacer numeritos de espías en conflicto como yo. Otra vez tuve insomnio, así que seguí dándole vueltas al asunto. Esperaba que mi abuelo no tuviera esa cosa de la menopausia, porque de verdad me gustaba la idea de que tuviera un hijo, aunque al nacer este bebé se convirtiera en mi tío, uno que no podría darme regalos ni domingos. De todas formas, pensar en que sería una niña privilegiada me hizo sonreír. ¿Cuántos pueden decir que vieron casarse a su abuelito o a su padre? ¿Cuántos pueden presumir que alguna vez le cambiaron los pañales a su tío? Éramos muy afortunados, hasta podíamos salir en las noticias. Tal vez Lucía tenía razón, lo mejor era idear un plan para hacer que mamá se animara a ir a la fiesta y dejara de pensar en la menopausia o en la presencia de papá en la fiesta. Mamá no quería que se hablara más sobre la boda, y ahí estaba yo, como tonta en el desayuno del domingo, concentrándome con todas mis fuerzas para no hablar del tema y sobre todo para no mencionar a mi papá. Pero mi propia madre rompió su promesa y le comentó a Delfina: seguramente esa mujer quiere quedarse con el dinero de mi papá. Mi nana, un poco harta, se acercó a mamá y le sirvió más café. Pero, ¿cuál dinero, señora Natalia? El señor Adolfo es científico. ¿Cómo va a tener dinero un científico en este país? Además, ¿no me dijo usted que a su papá apenas le alcanza con lo que le pagan en la universidad? Lo peor de todo es que no sé nada de esa mujer. Y no lo sabrá si no se decide a conocerla. Ande, invítela a tomar un cafecito como se lo sugerí. ¿Qué? ¿Estás loca? Esa mujer jamás va a entrar en esta casa. Delfina y yo nos miramos. Nunca habíamos visto tan rara a mamá. Sin embargo, mi nana no dio el asunto por terminado. ¿Y ya pensó que eso significa que su papá, don Adolfo, tampoco volvería a entrar en esta bendita casa? ¿Cómo se sentiría Sara?
Delfina sabía muy bien por dónde molestar a mamá. Lo malo es que yo siempre salía a relucir, y eso me hacía sentir muy incómoda. Había que reconocerlo. Era un poco tonto que mamá se pusiera en contra de alguien a quien no había visto ni una vez en su vida. Ni siquiera sabía cómo era la novia del abuelo. Podría ser morena o rubia, japonesa o nigeriana. Eso sería maravilloso. Alta o chaparrita. Podría ser alguien a quien le gustara el voleibol o que coleccionara insectos. Ojalá no. Pero no podía saberlo si no la conocía. Recuerdo que una vez le dije a mamá que un niño de mi salón no me caía muy bien porque siempre tenía cara de enojado. Ella me regañó y me dijo que no debía juzgarlo, porque yo no podía saber si así era su expresión normal o si estaba molesto por algo que le había pasado. Ahora ella juzgaba a una pobre novia sin haberla visto siquiera. Por un momento me dieron ganas de decírselo, pero mi yo prudente prefirió quedarse calladita. Mamá se levantó para recoger los platos. Figúrense nada más, ella es 30 años menor que mi papá. Ah, o sea que sí sabíamos algo de la novia del abuelo, su edad. Mi nana hizo un gesto de burla y dijo, ¿con qué eso le molesta? ¿Qué quieres decir con eso, Delfina? Le replicó mamá. Mientras tanto, a mí se me ocurrió hacer cuentas en voz baja. Si el abuelo tiene 60 y le lleva 30 años a su novia, quiere decir que la señora, digo, esa mujer tiene... Mamá me echó los mismos ojos terribles con los que me vio aquella vez que quise jugar a la estrella de rock y me descubrió pintándome el cabello. No te atrevas, Sara. Pero no pude evitarlo y simplemente se me escaparon las palabras. La novia del abuelo es de tu edad. Por un instante temí que la guerra de Irak pareciera un hermoso espectáculo de fuegos artificiales comparada con la explosión que estaba por ocurrir. Para mi fortuna, mamá solo dijo con tono lastima. ¿Ven cómo todo es de risa? No está satisfecho con hacer el ridículo él solo, sino que quiere involucrarnos a todos y convertirnos en el hazmerreír de la colonia. Hazmerreír, qué palabra más antigua, mamá, dije divertida. Imaginen lo que dirán todos. La novia es más joven que la hija y tal vez hasta más bonita. Cuando mamá comenzaba a hacer alguna labor doméstica sin darse cuenta, significaba que se hallaba muy alterada. Y ni quien se atreviera a decirle algo, ni yo ni los platos, si hubieran estado vivos, mucho menos Delfina, que no iba a desaprovechar la oportunidad de evitarse recoger la vajilla. En ese momento solo pude pensar, ¿qué decirle a mi mamá en un momento así? Y que no se oiga muy cursi. Algo que no suene a, nadie puede ser más bonita que tú, o eres la mujer armadura más hermosa del mundo. Ahí supe lo útil que puede ser resultar papá en momentos como ese. Me acuerdo muy bien de cuando llenó de flores el cuarto de mamá. Bueno, es mentira decir que me acuerdo, porque yo era muy chica, pero mis padres me lo han contado más de 30 veces. Y eso sí que lo recuerdo. Entonces me vinieron a la mente las historias de todas las locuras que hizo papá por mamá. Y en el último aniversario que pasaron juntos, le llevó serenata y le cantó canciones del Elton John, subido en la escalera del camión de bomberos. O cuando se le declaró pagando uno de esos anuncios grandes en pleno periférico que decía, te amo, Morena. Dime que sí o seguiré gastando el dinero de la boda en este anuncio. O mi favorita, de recién casados, él insistió en cargarla desde la entrada del edificio hasta el 10º piso donde tenían su departamento. Pero como no aguantó toda la subida, mamá lo cargó desde el piso 7 y los dos pasaron una semana con un fuerte dolor de espalda. Es tan importante esa supuesta incompatibilidad de caracteres cuando pasan estas cosas entre dos personas. Necesitaba ayuda urgente para lograr que estas dos personas incompatibles se volvieran a llevar, al menos para asistir a una boda. Y yo sabía muy bien a quién recurrir. Los domingos eran días de ballet, lo que significaba que iba a ver a mi salvación, el tío Sal. Era el hermano menor de mamá y el mejor tío del mundo. Claro que también estaba el tío Jaime, pero sobre él no podía opinar mucho, pues se la pasaba viviendo en diferentes países y apenas lo conocía. En cambio, del tío Sal sí que podía hablar. Me había cuidado desde antes de que mis papás se separaran y contaba con él cuando mamá tenía algún compromiso. Me contaba cuentos, jugaba conmigo y me llevaba al cine y al teatro. Ese domingo iríamos al ballet. A mí no me gustaba tanto como a él, pero lo acompañaba con gusto. Era natural que a mi tío le gustara la danza, ya que Gabriel, su compañero, era bailarín. Desde que Delfina abrió la puerta y mi tío entró en la casa, yo corrí a abrazarlo.
Aquí nos vamos a quedar un poquito, vamos a ir a una pausa en nuestro sitio web www.educacionresponsiva.com y nos quedamos en Periscope y YouTube. Bueno, pues ya nos quedamos aquí. Angie Sanabria nos manda saludos. Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mildred? A ver cuándo nos vuelven a visitar aquí en la cabina en Hablemos de Kevin. También, bueno, pues les estaba justo platicando de qué estábamos viendo aquí en cosas que los adultos no pueden entender. Les platiqué que leí un poquito sobre la biografía de Javier Malpica y en esta biografía me di cuenta de que él suele escribir algunas historias. También me han mandado saludos en Periscope. Saludos a todos los que nos están viendo en Periscope. Espero que también les esté gustando esta historia. Pero bueno, como les decía, Javier Malpica, que también es hermano de Toño Malpica, que es otro autor que también hemos estado leyendo, no sé si lo recuerden, pero bueno. Javier escribe también sobre algunas situaciones como inusuales o que solemos como no hablar mucho con los niños, como este tema, no sé si ahorita se dieron cuenta de que el tío Sal de Sara tiene un compañero. Entonces, bueno, pues, o sea, hay temas que a veces nos cuesta un poquito de trabajo platicar con los niños. También, por ejemplo, el tema del divorcio, cómo lo abordan los papás de Sara con su hija, de que tienen incompatibilidad de caracteres, etcétera. Entonces, bueno, pues también a lo mejor puede ser un tema muy bueno para tratarlo en Hablemos de Kevin con algunos otros invitados, psicólogos o especialistas en esta parte de cómo tratar estos temas con los niños. También pueden ser algunos docentes. Entonces, bueno, pues si se animan, pueden venir. La invitación está abierta y vamos a tratar de organizar este programa para ver cómo podemos tratar estos temas que a veces se nos hacen tan complicados y a veces ni siquiera los terminamos de entender bien nosotros los adultos, como para todavía podérselo transmitir a un niño que a veces creemos que ellos no lo pueden entender, pero a veces más bien son ellos los que lo entienden muy bien y nosotros somos los que nos cuesta trabajo entender las cosas, como en este caso de cosas que los adultos no pueden entender, ¿no? O que a lo mejor nos puede costar un poquito entender las cosas. Pero, bueno, pues de eso se trata este libro. También seguramente en otro momento vamos a leer otro. Pues fíjense, justo Las Mejores Alas, no sé si se acuerdan de ese libro, fue creo que de los últimos que leímos la temporada pasada, es de Toño Malpica, que es, bueno, la misma familia. Ya vamos a regresar a la página. Ya vamos a regresar. Ya estamos de regreso también en nuestra página web www.educacionresponsiva.com. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @rocio_villar y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Continuamos con el libro Cosas que los adultos no pueden entender, escrito por Javier Malpica de Editorial Castillo. Justo cuando me estaba colgando de él, me encantaba abrazarme a su cuello, porque tenía buen gusto para las colonias y siempre olía muy bien. Apareció mamá. Supongo que ya te habrás enterado. Vi a mi tío en espera de su reacción. No había que ser un jugador del premio Nobel para saber a qué se refería mamá. Mientras él me bajaba al suelo, le contestó: ¿no es grandioso? Lo sabía. ¿Por qué siempre tienes que estar del lado de las cosas ridículas? No creo que sea ridículo. ¿Qué tiene de ridículo el amor? Bueno, creo que nadie podría dudar que el abuelo le había heredado su parte cursi a su hijo menor. Mamá tomó aire, como si fuera a zambullirse en una fosa de clavados. Luego suspiró y continuó. No puedo entender cómo le hizo papá para ocultarnos lo de su novia por tanto tiempo. En realidad no es tanto, creo que la conoció apenas hace 4 meses. ¿4 meses? Mamá parecía sacada de una telenovela.
a punto de sufrir un ataque nervioso con cada noticia que recibía acerca de mi abuelo. Entonces, mi tío Sal intentó calmarla un poco. Tal vez quiso esperar hasta que las cosas fueran más en serio para decírnoslo. ¿Y tú ya la conoces? No hace falta. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con todo este asunto si ni siquiera la conoces? ¿Y cómo puedes estar en desacuerdo si ni siquiera la conoces? Ese era un buen punto, el mismo que yo hubiera querido decirle hacía unas horas en el desayuno. Hombre tenías que ser. Hermanita, ¿no eres tú la defensora de los desprotegidos y de las mujeres oprimidas? El rostro de mi madre se endureció un poco más de lo habitual. No entiendes nada. Creo que tú y yo debemos hablar más sobre este asunto, pero será más tarde porque Romeo y Julieta nos esperan. ¿Vamos a ver Romeo y Julieta, tío?, pregunté emocionada. Con la Compañía Nacional. Está bien, váyanse, pero no olvides llevar tu abrigo, Sara. No hay cosa que les disguste más a las mamás que ver en su futuro a un hijo con gripa. Puede ocurrir que sus habilidades adivinatorias fallen, pero siempre nos ordenarán llevar un suéter o un abrigo, por las dudas, sin importar que nos dirijamos hacia el mismísimo desierto del Sahara. Mientras corría a mi cuarto por un abrigo, escuché que mi mamá le decía a su hermano, no tienes idea de los argumentos ridículos de papá. Y yo creí que los científicos tenían la cabeza bien plantada en la tierra. Los pies, Natalia, los pies bien plantados en la tierra. ¿Ves cómo me tiene este asunto? No sé ni lo que digo. Hizo una breve pausa y después continuó. Oye, ¿y tú vas a ir? Pensaba invitar a ya sabes quién. Pues ya era hora. Llegué rápido porque no quería perderme ningún momento importante de la conversación, pero no sirvió de mucho, ya que se callaron en cuanto aparecí. Hubiera sido una buena idea esconderme pegada a la pared y dejarlos platicar un rato, pero cualquiera sabe que cuando los adultos conversan sobre ciertos temas, una especie de antena instalada en algún lugar del cerebro les manda una señal a sus bocas y les ordena callar en cuanto detectan la presencia de oídos infantiles. Y no necesitan decir nada ni ponerse de acuerdo. Mágicamente cambian de tema y ya no podemos escuchar nada. Mamá me ayudó a ponerme el abrigo y se despidió de nosotros. No vayan a llegar muy tarde. Mañana es día de escuela. El tío abrió la puerta y mientras salíamos, mi madre nos advirtió. Y no quiero que les des ideas a tu tío, ¿eh, Sara? Mi tío y yo comenzamos a chismear en cuanto nos subimos a su coche. Yo quiero ser la madrina de Lazo, tío. Con todos mis ahorros y un poco de dinero que tú me prestes, podría... Por lo que veo, tú sí estás contenta por mi papá, me interrumpió. ¿Y tú no? Por supuesto que sí. Y quiero que me ayudes con un gran favor. ¿Cuál es la misión?, preguntó emocionado. En ese momento supe que contaba, al menos, con un cómplice incondicional. Mamá no quiere ir a la boda, y ella, el Capitán Fantástico y yo tenemos que ir. El capitán no puede faltar, ¿verdad? Mi amiga Lucía me dijo que primero tenemos que convencer a mi mamá. A mí se me ocurre que podemos decirle que la fiesta va a estar buenísima. Eso la puede emocionar. ¿Tu mamá emocionada por una fiesta? La incredulidad se le veía a mi tío en el rostro. Se quedó un momento pensativo y luego dijo, déjame ver qué se me ocurre. Me sentí confiada y tranquila. Sabía que podía contar con mi tío Sal. Yo era muy afortunada. Pocos niños pueden decir que sus tíos son sus mejores amigos. Y es que mi tío, además de invitarme a pasear o comprarme helados, que ya era muy bueno, también jugaba conmigo a lo que yo quisiera. Desde el juego del supermercado, en el que yo le vendía toda clase de dulces a precios especiales, hasta la famosísima y muy divertida guerra de globos con agua, en la que siempre acabábamos empapados y regañados por mi mamá. Sabía que, si se lo pedía, mi tío era capaz de ayudarme a construir una pirámide con botes de leche o a desenmascarar a una peligrosísima red de terroristas. ¿Cómo no iba a ayudarme en esto? Cuando la música comenzó y los bailarines hicieron su aparición, se me olvidó todo el asunto de la boda del abuelo. Pero cuando el ballet llegó a la parte en la que Romeo y Julieta se conocen, la verdad todo regresó a mi cabeza. Y los bailarines ya no eran dos muchachos, sino mi abuelo en mallas y su novia, a quien aún no conocía, pero me la imaginaba, una mujer casi de la edad de mamá. Alguien como la reportera de la televisión. Entonces, no sé por qué, de pronto, Julieta tomó otro rostro. Y no el de la reportera, sino el de mi maestra de deportes. La verdad, había momentos en los que todo parecía un poco ridículo, en vez de parecer romántico. Sobre todo cuando comencé a imaginar a mi abuelo lanzando por los aires a la maestra Rosalinda en sus ridículos pants anaranjados. Me di cuenta de que mi mente
Me hacía ver a las señoras Montesco y Capuleto con un mismo rostro, el de mi mamá. A las dos les enfurecía que sus hijos se amaran. Mi madre, duplicada, estaba determinada a impedir ese amor. Y justo cuando los dos enamorados se casan en secreto, casi dejé de prestarle atención al ballet y de fabricar imágenes en mi cabeza. Entonces me puse a pensar en lo que había dicho el tío sobre mamá. Aquí nos vamos a quedar y empezamos aquí, bueno, nos quedamos aquí hasta la próxima semana. Recuerden que estamos leyendo Cosas que los adultos no pueden entender, escrito por Javier Malpica de Editorial Castillo. Espero que les esté gustando. Esto fue Cuéntame un cuento y nos leemos la próxima semana. Para continuar con este libro, nuestras redes sociales son Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @rocio_villar. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva, donde van a encontrar los libros pasados que hemos leído. Y bueno, pues los espero la próxima semana. Hasta luego.